Hola, creí que solo iban a ser dos, pero resulta que olvidé una de las partes más importantes de todo el trabajo mío, y es la conexión entre Lee Harvey Oswald, el asesino de John F. Kennedy, con el hombre araña. Entonces, eh, antes de comenzar esto, les voy a contar algo. Y esto es impactante porque Spider-Man salió en 1962. Por primera vez Spider-Man, o sea que esto ya se sabía porque el asesinato de John F. Kennedy fue el viernes 22 de noviembre de 1963, o sea, un año después de que Spider-Man saliera. Entonces, las conexiones son terriblemente brutales, ¿no? Ya se sabía del asesinato de John F. Kennedy, ya se sabía quién iba a ser el culpable, y a eso es que quiero enfocar mi trabajo, que son procesos cerebrales que tenemos incorporados y que este proceso del hombre araña trabaja los presidentes o personas muy importantes en el mundo que van a ser asesinadas en complot, muy probablemente en complot. Bien. Entonces vamos a comenzar con el hombre araña y las conexiones entre el hombre araña y Lee Harvey Oswald. Entonces, bien, vamos a presentar aquí al tío Ben del hombre araña, ¿no? Y aquí vamos a presentar al padre de Lee Harvey Oswald. Bien. También vamos a presentar a Lee Harvey Oswald acá. Y acá vamos a presentar al hombre araña para que recuerden el parecido. Bien, aquí está la tía del hombre araña y la madre de Lee Harvey Oswald. ¿Ok? Bien, ahora vamos a presentar a Lee Harvey Oswald y al hombre araña juntos para que noten la semejanza. Vamos a presentar al tío Ben en esta parte y al padre de Lee Harvey para que noten la semejanza. Y ahorita vamos a presentar a la tía del hombre araña y la madre de Lee Harvey Oswald para que noten la semejanza. Ahora voy a presentar a la novia del hombre araña y a la pareja de Lee Harvey Oswald. Y van a poder ver la semejanza del parecido de ambas. Entonces, si los escépticos dicen algo, yo no puedo conectarme con ese concepto. Yo tengo que saltarlos porque todas estas partes son como muy importantes. Hubo un retrato hablado que no mencioné, que se hizo después de Octopus, que era Edgar Hoover del FBI. Y una visión, decía, escuché que decían que tiene que salir todo bien. Luego una visión en una camioneta roja tipo Jeep, un hombre robusto, canoso, blanco. Y yo vi sobre el rostro del asesino a un hombre que parecía como Kevin Costner. Vicky vio esta imagen y hicimos el retrato hablado. Y hubo un personaje dentro de todo el asesinato que trataron de revisar si era culpable y buscaron y decidieron que no era culpable, pero a mí este señor se parece mucho a la imagen que tengo y bueno, que es Clay Laverne Shaw. Pero esa es la imagen que estoy viendo, que vio Vicky, es esa imagen
Y Shao sirvió como oficial del ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Nació en Estados Unidos, fue condecorado. Después el fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, procesó a Clay Shaw por el cargo de que Shaw y un grupo de activistas, incluidos David Ferry y Guy Bonister, estaban involucrados en una conspiración con elementos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en el asesinato de John F. Kennedy. El caso es que no lograron culparlo, pero yo sí lo apareció sobre el holograma. Entonces, por un lado está Edgar Hoover, pero también está Clay Laverne Shaw. Y también hicimos un retrato hablado sobre Lee Harvey Oswald, y la imagen que salió sobre Lee Harvey Oswald es esta que estoy mostrando. Y no sé por qué sale esa imagen, no tengo idea. No sé si es, no sé. Esa imagen es la que sale y pero sale sobre Lee Harvey Oswald. Bueno, entonces, bueno, yo creo que ya está terminada esta parte. No veo al de la CIA, no tengo idea con esa parte. Y también hicimos el retrato hablado sobre Lee Harvey Oswald y esa fue la imagen que salió. Eso es lo que tenemos. Aquí hay algo que comenté la vez pasada y es cuántos procesos enfermos tenemos en el planeta. O sea, porque esto no es solo de Estados Unidos, esto es de otros países también, de asesinatos de otras personas y todo. Me gustaría, por ejemplo, poder decir que si tenemos esto y uno de los abuelos de esta persona, por ejemplo, suponiendo que asesinaran a Donald Trump, sabríamos antes que pusieron a un chivo expiatorio. Y si supiéramos eso, podríamos decir que fue un complot y pudiéramos destapar a la luz con tiempo para poder detener este proceso en un futuro. También lo que quiero decir es cuánto daño no nos hacemos con tantas falsedades, con tantas mentiras que hay y que se tapan. Por ejemplo, en la parte de los extraterrestres, que es absurdo que no existan y que lo sigan tapando. No se puede tapar el sol con un dedo. ¿Y qué daño puede causar esto de tapar la verdadera realidad? En el caso de John F. Kennedy, en el caso de los presidentes, la verdadera realidad, al tapar este tipo de procesos, produce más asesinatos y no sé qué más, hasta ahí llego. Pero en el caso de los extraterrestres, ¿acaso no estaríamos diciendo que podríamos estar atorados y no desarrollar más nuestra parte extraterrestre o extrapsíquica por esto mismo que se tapa? Bien, yo creo que terminamos y voy a hacer ahorita un primer capítulo, antes que todo, para hacer un resumen, y los que quieran ver más a profundidad mi trabajo pueden pasar al segundo, al tercero, al cuarto y ya, ¿no? Si les gusta mi canal o mis investigaciones, compartan, denle like al video y suscríbanse. Nos vemos. Bye.